Bien, compañeros, buenos días, docente, buenos días. En esta oportunidad voy a tratar mi análisis de caso uno sobre el tema la corrupción generalizada y el proceso de vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente contra el expresidente de la República, Pedro Castillo. En primer lugar, hemos tendido a bien para el presente trabajo como requisito uno nuestro contexto de la organización. Este contexto de organización se basa principalmente en todos aquellos hechos políticos que motivaron, ¿no es cierto?, que Pedro Castillo sea vacado de la presidencia de la República por haber infringido el artículo 115 de la Constitución, específicamente sus incisos 2 y 5, perdón, el artículo 113 de la Constitución, incisos 2 y 5, y a la vez haber infringido las causales del artículo 117 de la Constitución. ¿Respecto a qué? Respecto a haber disuelto el Congreso de la República sin un motivo constitucionalmente válido. Por otra parte, de acuerdo a los alcances desarrollados en mi trabajo, hemos realizado también un resumen de nuestro contenido. Este resumen de contenido básicamente se enfoca en varios puntos, siendo el más esencial el proceso de infiltración de las instituciones del Estado que pretendía lograr Pedro Castillo en una conducta evidentemente antimoral, antiética, lo cual no solamente desnaturaliza las nociones más básicas y elementales de la política desarrollada por Sócrates, sino que también esto socava las bases de la institucionalidad en nuestro país. Por otra parte, también en el presente trabajo hemos considerado a desarrollar en el requisito 1.1, perdón, en el requisito 1.2, hemos tendido a bien considerar el desarrollo de las ideas de Platón, es decir, de la noción del buen gobernante, ¿no es cierto?, a la luz de la teoría de las ideas de Platón. Cuando hablamos de buen gobernante y teoría de las ideas de Platón, de pronto se nos viene a la mente la noción del filósofo rey, es decir, de aquella persona con evidente solvencia y sabiduría que puede efectivamente llevar a cabo, ¿no es cierto?, el proceso de gobernar un determinado estado. Es decir, Platón planteaba de que el gobernante ideal tenía que tener determinada solvencia ética, determinada solvencia moral, lo cual, como yo menciono en el presente trabajo, Pedro Castillo evidentemente no tenía. ¿Por qué razón? Por el motivo de que él se dedicó a nombrar en los altos puestos de la administración pública a personas que de pronto tenían problemas con la justicia, como por ejemplo investigaciones fiscales en curso, como por ejemplo procesos pendientes en el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el punto número 3 del trabajo, hemos tendido a bien considerar, ¿no es cierto?, los diálogos de Nicómaco y Aristóteles en relación a la justicia y la ética. Esto es importantísimo porque Aristóteles plantea también nuevamente la noción dual de la ética en relación a la política, toda vez que es necesario, según este autor, que el buen gobierno, es decir, un gobierno óptimo, tenga como principios, ¿qué cosa? La responsabilidad y la ética política. ¿Por qué razón? Por el motivo, claro está, de que para Aristóteles el mundo ideal es aquel donde los gobernantes no obedecen a sus intereses personales, sino a los intereses colectivos de la nación. Como punto número 4 del presente trabajo, hemos también tendido a bien a discutir, ¿no?, las ideas, en este caso de tres grandes exponentes, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Todos ellos básicamente hablaban del Estado con un poder centralizado, ¿no? Poder que, dicho sea de paso, no podía ser usado para oprimir a las grandes mayorías. Esto se ve reflejado en el hecho de que Pedro Castillo, ¿no?, como ejemplo, claro está, Pedro Castillo decidió capturar las instituciones del Estado y no contento con ello, no propuso y logró un cierre del Congreso evidentemente inconstitucional. Entonces, aquí básicamente se cumple esa noción que planteó Hobbes, Locke y Rousseau, de que pueden existir gobernantes que intenten centralizar el poder político dentro de ellos. Por otra parte, como siguiente punto, hemos tratado las ideas de Kant, es decir, el imperativo categórico, sobre el deber moral en Kant. Pregunta, ¿Pedro Castillo tenía alguna obligación moral respecto al Estado peruano? Sí, y era precisamente desempeñar un buen gobierno, pero a la luz de principios constitucionales válidamente democráticos, como por ejemplo la gobernabilidad, la separación de poderes, el respeto a la institucionalidad de los poderes constituidos, de pronto el respeto al mismo ordenamiento constitucional, que dicho sea de paso, nuestra constitución política no ampara el abuso del derecho, cosa que evidentemente Pedro Castillo hizo todo lo contrario. Ahora, una vez explicados todos los autores que hemos desarrollado en el trabajo,
¿no es cierto?, de pronto se hace necesario mostrar una propuesta de solución para evitar situaciones parecidas al caso que hemos desarrollado, es decir, para evitar nuevamente inestabilidad política con procesos de vacancia presidencial. Y nuestra propuesta de solución en realidad es tripartita. ¿Por qué? En primer lugar, fortalecimiento. Nuestra primera propuesta es fortalecer y de pronto considerar como organismos constitucionalmente autónomos a todas las unidades de inteligencia operativa, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. En específico, considerar, es nuestra primera propuesta, como un ente constitucionalmente autónomo a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Para qué? Para evitar situaciones de corrupción generalizada en el poder público, para evitar situaciones de malos manejos políticos y sobre todo para prevenir delitos de corrupción de funcionarios y que atenten contra el orden constitucional, tal cual hizo Pedro Castillo, ¿no? Al cual se le acusó lógicamente de los delitos de rebelión, sedición y motín, y por ende terminó preso en el penal del Barbadillo. Entonces, nuestra primera propuesta de solución es que los organismos de inteligencia y concretamente la Dirección Nacional de Inteligencia sea un ente constitucionalmente autónomo para evitar situaciones de crisis política como esta. Nuestra segunda propuesta de solución es potenciar también a la Contraloría General de la República y dotarla de autonomía, es decir, que sea una institución completamente ajena al manejo del Congreso de la República a efectos de que pueda efectuar mejor su labor de fiscalización. Esto hubiera prevenido no solamente situaciones de corrupción en el ex gobierno de Pedro Castillo y su entorno personal y familiar, sino que también hubiera prevenido la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en general. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción de funcionarios tiene dos partícipes, es decir, un partícipe intraneus, que es el que está dentro de la administración pública y ejecuta el acto criminal, y un partícipe extraneus, es decir, quien se beneficia del acto criminal que ejecuta el que está dentro de la administración pública. Nuestra tercera propuesta de solución es crear una autoridad nacional de fiscalización civil. ¿Por qué razón? Porque una vez que se cree una autoridad nacional de fiscalización civil va a poder ser posible de pronto efectuar mejor un control político directo sobre los poderes del Estado. ¿Por qué razón? Porque precisamente nuestro régimen de gobierno se basa en una democracia representativa por voto popular y por un régimen de gobierno presidencialista. Entonces, dicho esto, conmigo será hasta la otra oportunidad. Sean corteses y tengan muy buenas tardes. Permiso.